Ahí está, efectivamente, Vani, ya se encuentra con nosotros Humberto Ramírez, nuestro terapeuta, que nos trae un tema bien interesante ahora por el Día del Padre. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo días. estás? Definitivamente uno de los segmentos que más disfruto, ¿eh? Me gusta mucho este tipo de temas y controversias. Y aprender. Sí, totalmente. Entonces, igual, a ver, ¿qué nos traes ahora, Humberto? Y que empezamos a platicar inclusive fuera del aire, ¿no? Sí, Que surgen temas muy importantes. Aquí nos picamos y todavía después se acaba el segmento Y fuera del aire seguimos platicando, sí. Fíjate que pues la psicología se encarga de muchas cosas, ¿no? Uno de sus principales objetivos con la comunidad, con la gente, es poder darle herramientas y recursos que hagan que su vida sea más sencilla, más fácil, más, digamos, orgánica. Y no cabe duda que uno de los requisitos principales para que un ser humano la arme muy fregonamente en la vida es haber tenido un cimiento familiar. Y el cimiento familiar se basa solamente en dos figuras, en mamá y papá. Es junio, es el mes en el que se celebra la paternidad y entonces quiero compartir con ustedes de la importancia que es, primero que nada, tener un padre en nuestra vida. Sí. Cuáles son sus funciones y cuál es la razón de su existencia. Porque todos los mamíferos terrestres, incluido el Homo sapiens, macho, tienen exactamente el mismo comportamiento paternal con las crías. Ajá. Desafortunadamente, híjole, hay cosas que nos cuesta un poquito de trabajo aceptar. Si usted creció criado por sus abuelitos no son sus papás. Si usted creció criado por sus tíos o sus tías, sus tíos y sus tías no son sus padres. Hay mucha gente que provoca el autoengaño con el paso del tiempo porque nos lo han inculcado muy bien, pero ¿qué cree? Que ellos no son sus padres. Y hay muchos adolescentes y muchos adultos y muchos niños que hoy sufren de tener baja tolerancia a la frustración, de no saber resolver problemas, de no aprender a tener relaciones sanas, porque casi todo el tiempo nos están mintiendo. Ejemplo, ¿y dónde está tu papá? Se fue. Ejemplo, cuando le pregunto a mis pacientes, ¿y dónde está tu papá? Pues no sé, jamás me dijeron. Entonces, la importancia del papá es fundamental para el desarrollo psicológico de una persona. Fíjate qué interesante. ¿Cuál es el rol de la mamá? Lo estábamos platicando. Sí. El rol de la mamá es único y es irreemplazable porque es la que nos otorga la dependencia. Sí. Son un río de muchas cosas bien interesantes, pero dentro de las cosas que aprendemos, porque ojo, vemos a mamá y a papá juntos, el cerebro del niño identifica que son una pareja, entonces eso es lo primero que aprenden ellos, a ver que hombre y mujer están juntos por alguna razón. Y si esa razón que ven en casa está más basada en gritos, peleas, discusiones, situaciones hostiles, eso es lo que el niño desafortunadamente va a llevar en su vida adulta, lo crean o no. Entonces la mamá nos provoca dependencia, la dependencia de querer estar con alguien, de cuidarlo, de entenderlo, de empatizar. Todo eso nos lo otorga mamá. Entonces, ¿qué nos da papá? Papá nos da algo valiosísimo que pocos tenemos la fortuna de poder experimentar, que es la independencia. Sí, qué impactante, ¿no? Usted, Es curioso, ¿eh? Así es. Es todo... Pero explícanos el por qué ahorita fuera del aire nos explicaba el cómo es la dependencia de mamá, porque la mamá pues es la que cuídate, no te caigas, agarra con cuidado, y el papá es el de cállate, no, tú Sí, cállate. qué ironía, tú. ¿no? Ajá, aprende, y así es la independencia. Totalmente. Y ojo, consejo que le doy a todas las mamás solteras que nos escuchan. Si está en sus manos permitirle a sus hijos que vean a su papá, permítanlo. Que su orgullo, ego, enojo, lo que sea, no sea el motivo por el cual usted le niega a un niño el aprender de la figura paterna. Porque hoy muchos adultos batallan con sus relaciones, batallan con que la gente se va, batallan mucho con la pérdida. Y aunque usted no lo crea, el papá es el que nos otorga las facultades psicológicas para no sufrir cuando algo se va. Sí. Porque la psicología que no queremos aceptar es que casi siempre el macho es el que abandona a la hembra y se va en búsqueda de una nueva generación de crías, etc. Lo mismo hace el Homo sapiens, pero ahora nosotros tenemos valores. Esa es la pequeña diferencia. Entonces, papá es el que nos otorga la independencia. Si usted considera que su vida hoy de alguna forma no es la que esperaba, en sentido de que no soporta la pérdida de trabajo, de recursos, de dinero, de personas, de lo que sea, busque ayuda, porque la terapia sigue hoy siendo el único recurso y es muy probable que tenga usted
traumas por su papá. Oye, Humberto, y yo tengo una pregunta. En este caso, por ejemplo, decimos que papá otorga la independencia. Ahorita, en época actual, yo creo que hay muchos hogares donde nada más hay una figura materna, el papá es ausente. ¿Qué le podemos recomendar a una mamá para de alguna manera enseñarle a nuestros hijos esa independencia, suplirla o algún tip, no sé, donde papá está ausente, ¿verdad? Claro. Es muy sencillo y la recomendación es que vaya a terapia porque la mamá cuando nota la ausencia de la figura paterna entra en conflictos internos que pocas veces sabe expresar, porque sí, las mamás solteras, ojo, por supuesto que son personas rotas porque como cualquier ser humano tenemos la ilusión en el futuro de poder crear un territorio en donde nosotros compartamos esa responsabilidad con alguien. Cuando no se puede, desafortunadamente se desarrolla un trauma, lo acepte o no. Si papá se fue, falleció, simplemente no quiso estar, etcétera, por alguna razón, usted está desarrollando un trauma y ese trauma es el de la pérdida. Y nuevamente es la reacción en cadena. Si usted no tuvo papá o un papá que le haya enseñado eso, difícilmente va a trabajar la independencia con sus hijos, porque muchas mamás que son solteras, que los papás definitivamente no pueden estar o no quisieron estar, desarrollan un trauma en el cual provocan hiperpaternidad. Y no permiten que los hijos se desarrollen, crezcan, experimenten, fracasen, principalmente eso, que no quieren que fracasen. Sí, porque va a ser muy difícil para ellas poder manejarlo, me llamó la atención muy al principio de la plática, dices, no se puede suplir. Con un abuelo, con un tío, no suples la imagen paterna. Así es. Como en muchos hogares obviamente pasa, ¿verdad? Que el abuelito se hace cargo del niño y pues el niño crece pensando o con una imagen, paterna, ¿no? Exacto, una imagen paterna, ¿no? En este caso. Definitivamente no hay quien supla independencia, como dices tú, lo que fomenta el lado paterno, el papá. Que sea el abuelito o el tío no lo puede suplir. No, porque son cosas muy curiosas que inclusive tienen que ver hasta con los genes, ¿no? Los comportamientos heredados, ¿no? Si está papá, digamos, suplente por el abuelo o por el tío, está bien, qué bueno. O sea, no digo que no suceda. Tiene que suceder, tiene que tener alguna contención masculina. A lo que voy es que no hay que engañar a los niños. No hay que engañar a los niños, hay que decirles la verdad. ¿Sabes qué? Mamá y papá se divorciaron, pero te queremos mucho. Que es cosa que muchos no hacen. No dicen ni ajá. Así es. Más tiempo con los hijos. Permitan a los papás estar más tiempo en responsabilidad de sus hijos. No pasa nada. Y también desmentir un poco ese lado machista, ¿no? De que, mira, el señor sacó a sus hijos a pasear, ¿no? Y cuando la mamá lo hace, dices, bueno. Es normal. Es normal, ¿no? Entonces, no le pongamos machismo a ese punto. La paternidad y la maternidad vienen en el mismo paquete. Disfruten, por favor, el proceso familiar y si ustedes consideran, porque también esa es muy clásica, todos los adultos piensan que el problema son los niños. Exacto. Y los niños no son el problema. Es el adulto, ¿no? Los niños van a hacer lo que vean en casa, no lo que les digas. Así es, ¿no? Entonces, ustedes como papás no le den sus pensamientos a los hijos, denle su amor, que nadie sea malcriado por exceso de cariño. Y ahorita aprovechando lo que dices, prácticamente, sabemos que el domingo es el Día del Padre. Y que se festeja, digo, es bonito obviamente festejaros, no sé, con lo que les gusta, ¿no? Una carita asada, un festejo, fiesta, lo que sea, pero ya aprovechando el tema, creo yo que qué mejor festejar obviamente el Día del Padre con que el papá interactúe obviamente igual con sus hijos, que se los lleve al parque, que corra con ellos, que se los lleve en la bicicleta, no sé, una actividad que puedan tener obviamente con su hijo o con sus hijos, hijo o hija, para que de alguna manera pues valga la pena, ¿no? De alguna manera. Pero por ejemplo, en dado caso, Humberto, que no tengan a sus papás los niños y que, pues bueno, sea el Día del Padre, ¿de qué manera pueden hacerlo para que ellos no sientan esa ausencia o esa falta de festejo? O sea que no resientan de que pues no voy a festejar a papá porque pues no tengo papá. No pasa nada. Si tiene, por ejemplo, en casa algún familiar directo que se haga responsable, festéjenlo como si sucediera, ¿no? No neguemos esa información. Hoy no tienes un papá, pero yo te quiero tanto como si lo fuera. Díganselo como mamás a sus hijos, no pasa absolutamente nada. La historia nos ha sorprendido con cosas bien interesantes. Por ejemplo, la mamá de Alejandro Magno se peleó con el rey, su papá, porque su papá dijo, sáquenme a este muchacho de 17 años del reino y que salga y que él aprenda lo que quiera. Y la mamá no quería.
Ahí comprobamos parte de la psicología. Entonces Alejandro regresa no solamente con un carácter y una personalidad, sino que también regresa conquistando todo Macedonia, ¿no? Entonces, de verdad que todos funcionamos de formas increíbles, maravillosas, pero digamos iguales. Eso en la historia no ha cambiado al día de hoy, ¿eh? Si queremos fortalezas y cosas bien chidas para nuestra vida, tenemos que aprender a ser independientes y para ello, cuidemos mucho a papá. Sí, y aparte tomar terapia es bien importante para todos, aunque siempre pensamos de que yo no lo necesito, siempre lo necesitamos, así que los invitamos también para que usted vaya y tome terapia en estos casos, a lo mejor necesita tomar terapia en otros ámbitos y para eso tenemos a ti. ¿Cómo nos comunicamos contigo? Estoy a través del WhatsApp en el 656-201-9965, ahí pendiente de lo que necesiten y también en el Ahí TikTok. están los teléfonos en pantalla. Exactamente, Humberto-Ramírez con doble Z y para lo que necesitemos, porque de verdad es básico y afortunadamente cada vez hay más campañas de salud mental. Exacto. Sí. Afortunadamente. Sí, y cada vez más hay apertura, ¿no? Así es. A la terapia. Y también para la gente que está enojada con sus papás porque los trataron mal, porque los castigaban mucho, Ese es porque otro los tema, recriminaban ese también está muy mucho. interesante, ese tema. Lo mejor que pueden hacer con su papá son 3 cosas: amarlos, perdonarlos y creer en ellos. Es con mamá y papá, hagan eso. Perdónenlos, ámenlos y crean en ellos. Es el camino más sencillo para poder tener noches tranquilas, sobre todo con su familia. Así que anotado, ¿eh? Ahí está, Sí, oye, ¿eh? con que frase Muy matona, interesante. Frase Sí, matona que bonito, te aventaste, sí. Humberto. Muchísimas Exacto. gracias. Como Gracias. siempre, te De vemos nada. el próximo jueves. Cuídense mucho. Ahí está. ¿Y a dónde nos vamos? Vamos al otro lado del estudio con nuestro